Venezuela aseguró que sus fuerzas detectaron 5 aviones de combate de Estados Unidos que sobrevolaron cerca de la costa del país caribeño. A ver, hemos estado analizando y siguiendo semana a semana, ¿está escalando o no esta situación? ¿Podría o no haber un ataque directo? Queremos profundizar con Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Guido? Buen día. Buen día, Gonzalo. Gracias por invitarme nuevamente a conversar contigo. Oye, tenemos que ir cada semana viendo capítulo a capítulo lo que en algún momento uno decía, no, por ningún motivo, esta cosa se ve más bien un despliegue y una muestra de fuerzas, pero han pasado hartas cosas. Ha habido muchas declaraciones del ministro de Defensa, del propio Trump, están hablando de seguir la ruta del narcotráfico por tierra también. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que está ocurriendo? Bueno, hay una modificación en el tono y en las implicancias judiciales que tiene el tono, particularmente por la declaración de Donald Trump, de determinar de que lo que está ocurriendo en la zona es un conflicto armado. Ahora, uno podría decir es un conflicto armado, eso es simplemente retórica, pero la verdad es que no, porque declarar un conflicto armado bajo legislación local e internacional involucra la posibilidad de que Estados Unidos pueda realizar ataques contra aquellos que designa como enemigos, incluso si dichos enemigos no están atacando a los Estados Unidos. Ahora, hay toda una controversia interna en los propios Estados Unidos respecto de si esto es legal o no, respecto de si no va a ser finalmente cuestionado dentro del Congreso, dentro de la propia jurisprudencia. Mi impresión es que es una frontera que Trump inadecuadamente cruza. Yo creo que difícilmente podemos suponer que acá hay un conflicto armado, pero por eso yo insisto en que la implicancia de eso es básicamente una aprobación del uso de la fuerza contra lo que Estados Unidos califique como enemigo. Y ahí está precisamente el problema, en parte porque ya esto lo hemos conversado en otras ocasiones, los ataques que ha realizado Estados Unidos contra supuestas barcazas de narcotráfico, no sabemos cuándo ocurrieron, en qué contexto ocurrieron, ni siquiera la zona geográfica en la que ocurrieron. Es cierto que Estados Unidos nos dicen esto ocurrió en el Mar Caribe y la barcaza tenía finalmente un destino de penetrar en los mercados norteamericanos de droga, pero nada de eso lo podemos saber con información imparcial. Y eso evidentemente tiene un efecto a nivel político dentro de Venezuela, que quizás lo podemos discutir con posterioridad, pero ciertamente es una modificación entonces no solamente retórica, sino que también tiene implicancias materiales en el contexto de esta situación. Sí, también creo que hay que atender lo que ha ido ocurriendo por parte de las autoridades venezolanas. Prácticamente cada día están dictando decretos, describiendo diversas situaciones, control interno, aumento de las atribuciones del presidente, de Nicolás Maduro, que uno no entiende mucho porque en el fondo tiene el control total hace harto rato. Pero se nota una preocupación cada vez más seria. Eh, ¿Realmente habrá un temor de que haya una intervención? Mira, yo creo dos cosas. Comparativamente hablando, mi impresión es que los regímenes autoritarios son extremadamente sensibles, sobre todo aquello que puede provocar una crisis interna, una crisis que eventualmente pueda desestabilizar el régimen en pie. Yo creo que Maduro reacciona o ha reaccionado en la forma en que lo hace no tanto por suponer de que vaya a haber una intervención directa con activos estadounidenses que eventualmente intenten asesinarlo. No quiero descartar ese escenario porque también podemos discutir de eso después. Hay evidencia de que, por ejemplo, el intento de asesinato del año 2018 contra Maduro con un dron, que quizás tú lo recuerdas, Sí. pudo haber tenido asistencia extranjera. Pudo, no es un condicional. Pero creo yo que este despliegue militar realizado por Donald Trump tiene efectos políticos domésticos en Venezuela. Puede eventualmente animar a una oposición subterránea, puede desagregar al círculo cercano del propio Nicolás Maduro. No hay que olvidar que este es un régimen que ha tenido fragmentación dentro de sus propias fuerzas armadas. Entonces, este tipo de situaciones críticas, de crisis, pueden eventualmente hacer de que esto que parece tan impermeable y tan controlado por Maduro no termine siendo así.
Ahora, no por intervención norteamericana, sino porque la intervención norteamericana provocó desestabilización que a su vez entonces pone en riesgo la propia posición de poder de Nicolás Maduro. Ahora, insisto también en el punto, no estoy del todo seguro, quiero ser bien franco con eso, de que Donald Trump no tenga en mente una intervención de tipo comando, por ejemplo, o una intervención de otra No naturaleza, lo quizás no descartas. comando, no lo descarto, pero quiero ser responsable también al respecto en términos de decir de que yo lo veo todavía eso improbable en comparación con lo que ha estado ocurriendo en el mar del Caribe, ¿vale? Es decir, ataques contra barcazas que presuntamente son de narcotráfico, que buscan interrumpir ese flujo y que indirectamente tienen el efecto de orden político, porque también para los Estados Unidos, si uno se pone desde el punto de vista de qué es lo que quiere conseguir Donald Trump y asumamos que quiere conseguir la remoción de Maduro. Bueno, la remoción de Maduro se puede conseguir por medios indirectos que en alguna medida no manchan tanto la imagen de Estados Unidos como sí podría ser una intervención de tipo comando. Y por eso me mantengo un tanto cauteloso con la hipótesis de que acaba de haber una intervención militar sobre el suelo venezolano. Sí, me quiero detener algo que mencionaste. Los conceptos que está utilizando Estados Unidos que cambian un poco la situación. Mira, si esto lo sumamos con lo visible, acá no solamente ha habido, no solamente hay barcos, helicópteros, anfibios que están ahí, hasta submarinos en el Caribe, también en el Atlántico, o sea, en el Pacífico. Sino que ahora están haciendo ejercicios de disparo, o sea, están haciendo una cosa bastante más activa frente a la frontera venezolana. Pero estos conceptos, Trump notificó al Congreso que la lucha contra ciertos carteles, es considerada, como tú decías, un conflicto armado no internacional, lo que les permitiría lanzar ataques selectivos contra traficantes utilizando las leyes de guerra. Esto incluye acciones recientes contra embarcaciones venezolanas acusadas de transportar droga. ¿Qué significa ese concepto? Bueno, significa básicamente la posibilidad de que Donald Trump tenga potestad de determinar, casi de manera unilateral, qué constituye amenaza en el marco finalmente de las leyes de la guerra. Como decía al inicio, declarar un conflicto como un conflicto armado implica primero reconocer la idea de que hay un enemigo. Ahora, nótese de que en el ámbito del narcotráfico, designar o determinar qué es un enemigo ya de por sí es bien complicado, ¿no es cierto? Porque los carteles de narcotráfico no ocupan uniforme, no tienen bandera, no forman batallones de ejército organizado, etc. Pero dejemos eso de lado. Lo que está en juego acá es básicamente, por un lado, la idea de proteger judicialmente las decisiones de los Estados Unidos y, por otro lado, mantener la proactividad en el ataque contra estas barcazas. Pero insisto en el punto, no sabemos la proveniencia exacta de las barcazas, no sabemos quiénes son los que mueren. De acuerdo a información de la prensa norteamericana, desde que esta crisis comenzó, han muerto 17 personas, pero no sabemos su nacionalidad, su edad, su identificación, si son menores de edad o no, etcétera. Entonces hay toda una nebulosa que esta rúbrica, ¿no es cierto?, de conflicto armado en alguna medida oscurece. Y creo que también manifiesta, sobre todo desde el punto de vista de la intención, el hecho de que Donald Trump no va a desatender este conflicto y por ende todas estas voces que llamaban a decir, mira, acá esto va a tener un pic y que rápidamente va a tender a su disminución, no terminaron siendo ciertas porque Donald Trump está dando muestras de que tiene todavía interés, sea en el narcotráfico, sea en el régimen venezolano, o sea en ambas dos. Porque otra cosa que es importante mencionar, la excusa política que ha dado Donald Trump para declarar este estado de conflicto armado es por el efecto que tiene en la sociedad norteamericana, en términos que él está diciendo de que la entrada de narcotráfico al mercado norteamericano ha provocado toda una serie de muertes por sobredosis. Pero de acuerdo a la información que entrega el propio gobierno estadounidense a través de la agencia, la CIA, ¿no es cierto?, la Central de Inteligencia Americana, la mayor cantidad de muertes por sobredosis ocurre por fentanilo.
y el fentanilo tiene un origen fundamentalmente en México, no en Venezuela. Entonces eso es lo que permite hacer inferencias razonables de que acá hay más en juego que el solo narcotráfico, sino que también puede estar en juego la viabilidad del régimen de Maduro, provocando, deliberadamente o no, una crisis política que es de hecho lo que todos los medios de comunicación internos de Venezuela, reconociendo que son medios de comunicación manejados por el régimen, están informando hoy día, ¿no es cierto? No hay día en que no venga una noticia y una concentración muy clara y enfática en torno a la crisis que está viviendo hoy día el régimen de Maduro. Yo solo me pregunto, Guido, ¿en qué medida a Donald Trump le importa mucho cumplir o no los preceptos constitucionales? Porque acá la piedra de tope que podría existir para tomar una determinación más firme, que según medios como el Washington Post apuntan mucho a lo que tú decías. O sea, en el rango de posibilidades reales de lo que podría hacer Estados Unidos es, por ejemplo, atacar instalaciones del narcotráfico directamente, con drones o con algunos equipos por tierra que sean especializados, con operaciones más bien secretas, pistas de aterrizaje, en fin, como que eso sí lo ven más posible. Pero ¿cuál es el debate? ¿Y cuál es la pregunta de si Trump lo respetará o no? Es el debate legal, porque él está configurando esta idea de una guerra contra el narco, pero la Constitución de Estados Unidos no tiene este concepto y jurídicamente no está resuelto. Sí, Donald Trump ha dado muchas muestras de que el debate judicial es algo que él posterga en función de las decisiones ejecutivas que toma de inmediato. Es decir, está dispuesto a correr el riesgo y eventualmente pagar los costos de declarar una acción que él ha decidido como ilegal, si es que viene el caso. Pero también entiende de que para ello se pasa por todo un procedimiento que en alguna medida estira la decisión algunos meses en el futuro. Entonces, yo creo que va a haber un recurso que trate de determinar si esto es legal o no, constitucional o no, pero de facto a Donald Trump le importa la ejecución de su acción, independientemente que sea constitucional. Déjame poner un solo ejemplo que confirma en alguna medida esto. De acuerdo a la ley norteamericana, es el Congreso de Estados Unidos quien debe declarar un estado de guerra y quien debe autorizar al Ejecutivo a utilizar la fuerza militar. Pero piensa en todo lo que ha estado ocurriendo. De hecho, este mismo año Estados Unidos colabora con Israel atacando Irán y nada de eso pasó por el Congreso. Entonces, obviamente estamos en un escenario donde la fuerza de la ley ha tendido más bien a su debilidad. La institucionalización finalmente de la toma de decisión también ha terminado siendo un tanto fragmentaria. Y creo yo que considerando el primer mandato de Donald Trump, pero particularmente el segundo, Donald Trump toma decisiones que puede tener implicancias de ilegalidad incluso, pero no parece ser realmente, no parece ser que sea algo que le importa mucho, sino que prefiere tomar la decisión y esperar que el Poder Judicial declare tal acción como ilegal o legal con mucha posterioridad. Entonces estamos observando una situación de facto que, si bien es cierto lo que tú dices, muy importante desde el punto de vista de la discusión en la opinión pública y de las esquirlas que esto tiene en la política interna, no observo de que sea algo que sea relevante para entender la toma de decisión de Trump. Sí, ahora, siempre en estas escenas, ¿no? Hay riesgo porque puede ocurrir algo, una falla de cálculo o una bravuconada un poquito destemplada, pero resulta que te pasaste la frontera y te metiste al territorio venezolano. Venezuela dijo que iba a responder si es que eso pasaba. ¿Realmente Venezuela tiene la capacidad de hacer una respuesta de alguna medida? Porque también Venezuela es un país bastante aislado del entorno internacional. Entonces, me da la impresión que no sé quién podría llegar a salvarlo o apoyarlo. Rusia tiene lo suyo con Ucrania. Irán, bueno,
Ya vemos cómo Estados Unidos le mandó algunos regalitos y hasta ahí nomás llegamos. Entonces parece que a Venezuela no le queda más que mirar desde lejos y patalear. Sí, yo creo que hay varias cosas en la pregunta que haces, Gonzalo. Tal vez lo primero que hay que declarar desde un inicio es que mi impresión es que nadie, ni ningún país latinoamericano, ni Rusia, ni China, ni Irán, nadie va a hacer nada para intentar salvar al régimen de Maduro. Va a haber evidentemente retórica, va a haber declaraciones públicas, va a haber condena a las acciones que realiza Donald Trump, pero ni Rusia, ni China, ni los pocos aliados que tiene Latinoamérica van a estar dispuestos a ocupar sus propios recursos, su propio capital, su propia fuerza, su inteligencia, lo que sea, para intentar salvar al régimen de Maduro. Los riesgos son demasiado altos, los beneficios son absolutamente marginales. Estamos en un escenario además donde tú lo sabes, digamos, se está discutiendo temas arancelarios, Donald Trump tiene la epidermis extremadamente sensible, estamos en un mundo cada vez más incierto y por ende en ese marco creo yo que la defensa del interés nacional individual de cada país es lo que va a prevalecer sobre el intento de apoyo a un régimen que está causando mucha incomodidad. Nótese por otro lado de que incluso dentro de los países latinoamericanos nadie realmente ha tenido un compromiso acentuado con lo que está ocurriendo con el régimen venezolano. Es cierto que Gustavo Petro ha dado algunas declaraciones al respecto. Es cierto también que el presidente Lula ha llamado a la alerta respecto a lo que está ocurriendo ahí. Y en alguna medida la presidenta mexicana Sheinbaum también ha dicho lo propio, pero creo que si uno se insera a la discusión, la verdad de las cosas es que el régimen de Maduro es crecientemente incómodo para muchos países latinoamericanos y creo yo que eso hace que los países latinoamericanos tomen cierta distancia respecto de potenciales apoyos de carácter material al régimen venezolano. Y sobre lo que preguntabas al inicio, bueno, si uno lo mide entre poder a poder, cantidad de hombres en armas, sofisticación tecnológica, poder duro, diversificación militar, bueno, es bastante evidente que los Estados Unidos se encuentran en una posición muy superior a lo del régimen venezolano. Ojo, no quiere decir de que llegado el caso, y insisto, creo que es un escenario muy improbable, pero asumamos, al menos para la discusión, de que efectivamente Venezuela se enfrenta con los Estados Unidos. Eso no quiere decir de que no tengan capacidad de resistencia. Ya han habido muchos casos en la historia donde un país o un Estado nominalmente inferior, estoy pensando por ejemplo en Vietnam, estoy pensando por ejemplo en Afganistán contra los soviéticos, logra resistir los embates militares de una superpotencia. Eso eventualmente puede ocurrir, pero al menos en un análisis de dato duro, yo creo que no hay ningún tipo de parangón en términos de la comparación de poder militar entre Venezuela y los Estados Unidos. Sí, ¿sabes que estaba viendo la portada del diario El País de España? Y uno de los titulares principales es justamente este tema. De hecho, creo que es el principal. Los temores a un ataque inminente de Estados Unidos encienden todas las alarmas en Venezuela. Es uno de los temas más destacados de hoy. Y ahí te quería preguntar, a ver si me ayudas un poquito y por supuesto a quienes nos ven, para entender el rol de una persona en términos de negociaciones que se estarían dando de manera paralela con el régimen de Maduro. Varios medios y analistas internacionales han coincidido que esto no es una amenaza ni es un artilugio, sino que acá el objetivo es Maduro. O sea, los análisis son, a ver, si su justificación es desplegar todas estas fuerzas navales, aéreas y de tropas para parar el narcotráfico, Venezuela no es la única ruta del narcotráfico. Hay otras que pueden ser iguales o más peligrosas que esta. Bueno, ¿por qué no hay ni un barquito en las otras? Eso es lo que se plantean. Entonces, está el señor Richard Grenell, enviado especial de la Casa Blanca, quien estaría haciendo algún tipo de intervención para lograr acuerdos con Venezuela. Ahora, se le asocia mucho con el petróleo tejano. Y como que lo acusan de estar más bien preocupado de su negocio que del otro problema. Pero parece que él estaría jugando ahí un papel de diálogo, no sé.
Mira, yo creo que hay varios escenarios posibles. Primero, yendo al dato que entregas tú muy perspicazmente, efectivamente, si uno toma volumen total de droga que entra al mercado norteamericano, entre el 70 y el 80% de ese volumen en la región entra por las rutas del Pacífico, Claro. efectivamente, no por las rutas del Atlántico ni del Caribe, y por ende lo que manifiestas tú es completamente cierto. ¿Por qué entonces no hay un despliegue en esa zona? Lo que una vez más permite inferir de que el foco no es realmente el narcotráfico, sino que hay otro tipo de objetivos aditivos. Lo segundo tiene que ver con que en ese evaluación, ¿no es cierto?, de escenario, un escenario es que este despliegue trata de presionar al gobierno de Maduro para que tome medidas, particularmente contra la inmigración ilegal. Y ahí uno podría imaginar de que el ámbito negociador es salvaguardar la estabilidad del régimen y la posición de Maduro en cambio, a cambio de tomar decisiones decisivas y definitivas para detener la migración ilegal, algo que está realmente descontrolado desde el punto de vista del régimen venezolano. Lo otro tiene que ver con la sugerencia, al menos implícita, que tenía la pregunta, de que quizás acá lo que hay también como un segundo escenario es negociar la salida de Maduro. Esto ya, entre paréntesis, ya ha ocurrido en otras oportunidades. Estoy pensando, por ejemplo, en Nicaragua, en la década de los 80, donde también hubo una suerte de salida y también se negoció con el presidente expresidente Aristide en Haití en su momento. Entonces, tampoco es un mecanismo inusual de generar mucha presión, eso abrir finalmente el campo de negociación, entrar directamente a negociar con el régimen y darle fundamentalmente un ultimátum, ¿no es cierto?, el retiro de Maduro o eventualmente una escalada a nivel de conflicto. Y respecto al petróleo, no hay que olvidar, ya hay intereses económicos en Venezuela operando en el marco de la extracción de recursos. Por ejemplo, la empresa Chevron estadounidense Claro. controla un parte de los yacimientos de petróleo. Ahora, uno acá simplemente está especulando. Quizás detrás hay el intento de ampliar el marco de productividad de esa empresa dentro de Venezuela o abrir a nuevos capitales estadounidenses para el control de recursos de hidrocarburos venezolanos. Esa, de hecho, es la hipótesis del propio Maduro, ¿no es cierto? Maduro ha dicho de que detrás de todo esto es el intento de obtención del control de los recursos venezolanos. La verdad es que no lo podemos saber, solamente podemos especular, y por eso digo estos tres escenarios, ¿no es cierto? Un escenario de remoción, un escenario de presión para que cambie sus políticas con relación a la migración y tal vez un tercero que es ligado a temas económicos. Uno puede encontrar mixtura entre los tres, incluso pueden ser los tres, pero creo yo que estamos planteados frente a una circunstancia de esa naturaleza. Sí, bueno, está muy interesante este tema. Ojalá que nos pueda ayudar en la próxima semana. Yo creo que con un nuevo capítulo. Hoy, en todo caso, pues parecen justificadas las preocupaciones del ministro de Defensa de Nicolás Maduro, porque en el fondo los aviones que ayer fueron detectados dio aviso a una línea aérea comercial que vio estos aviones F-35, creo, a 75 kilómetros del límite. Y 75 kilómetros es nada. O sea, es un poquito más de Santiago, un poco más allá de Melipilla. O sea, estamos hablando de escasa distancia. Claro, desde el punto de vista del propio régimen, obviamente la crisis se va a tomar con seriedad, pero también yo añadiría el elemento finalmente de intento de control narrativo. Es decir, acá hay claramente el intento, por un lado, de ponerse en una posición no quiero decir victimización, porque quizás la palabra suena un poco fuerte, ¿no es cierto? Pero evidentemente de transmitir información a la propia población de que el régimen está siendo amenazado, de forma tal de homogenizar a la opinión pública con vistas, obviamente, a la potencial desestabilización o fractura que tiene el régimen venezolano. Claro, llevar todo esto al nacionalismo y tratar de ganar adhesión. Guido Larsson, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes, que tengan buen término de jornada. Igual, chao, chao. Ahora